selva peruana no solo está llena de flora y fauna, sino también de misterios y leyendas que no lo creerás hasta que lo vivas en carne propia. Me llamo Leonel y hoy día hablaremos sobre el Tunche. Empecemos. Yo sé que muchos de ustedes habrán sentido algún fenómeno paranormal, el que no cree es porque no lo ha vivido. En la selva amazónica también tienen misterios que no sabemos qué es. Nadie lo ha visto, porque no tiene una forma específica. Es un ser que vaga por las noches oscuras de la selva, como alma en pena. Unos dicen que es un ave, otros dicen que es un brujo o un espíritu que goza aterrorizando a la gente. Cuenta la historia que este alma antes fue un hombre atormentado y que ahora vaga totalmente endemoniado, acercándose lentamente a sus víctimas sin emitir sonido alguno. Y cuando ya está cerca de aquellos que andan solos por el camino, silba. El Tunche, un personaje de la mitología selvática peruana. Existen diferentes versiones sobre el Tunche. Lo que sí estamos seguros es que se caracteriza por su silbido. Es como un mensajero de la muerte. Cuando alguien silba, significa que alguien va a morir. Su silbido implica temor y miedo a aquellos que lo escuchan. Existen varios casos sobre el Tunche, pocas están en internet. Primeramente les contaré lo que le sucedió a mi mamá, que es enfermera, lo que me acuerde. Dice ella, trabajaba en el hospital o clínica, bueno no sé, no me acuerdo. La cosa es que ella iba a dejar a mi hermanita que era una bebita a la casa, ya que tenía que atender. En el transcurso del camino, escuchó un silbido, y más rato sintió que alguien le estaba siguiendo. Ella sabía que era el Tunche, se puso a orar en el camino y abrazaba bien fuertita a mi hermanita. Llego a casa y la dejo, entonces fue de nuevo a atender a ese herido. Cuando le estaban llevando al herido, debía llevarlo a urgencias, ya que sus heridas eran muy graves. Cuando ella le estaba limpiando, estaba lleno de sangre sobre el cuerpo del herido. Escucho los silbidos del Tunche. Al día siguiente, el herido falleció. Esta historia me llenó de miedo, la verdad que se me alteraron mis sentidos, no dormí joder por una semana lol. Una persona cuyo padre era policía cuenta la siguiente tenebrosa y enigmática historia. Cuando él trabajaba en la selva por su trabajo de policía, cerca de Ucayali, cuenta que una noche se escaparon unos presos y se internaron por la selva, mientras los policías iban a buscarlos, siendo uno de ellos, el padre. Eran fines de la década de los 70 y la seguridad en las prisiones era distinta a la que hoy se tiene, por eso lograron escapar, pero como eran presos que llegaron desde Lima, tuvieron la grandiosa idea de escapar hacia la selva. Salieron los policías al amanecer, y empezaron la búsqueda, con muy pocas esperanzas de encontrar a los presos porque la selva es un sitio muy distinto a la sierra y la costa, siendo prácticamente la misma cárcel si no se sabía por dónde ir. El grupo de efectivos policiales iban preguntando de aldea en aldea, e internándose poco a poco hacia la selva, cuando al caer la noche cuenta, su padre, que ya se encontraban de regreso a pocas horas del campamento policial sin ningún resultado alentador, y ni rastros de los presos, cuando al acercarse un poco al río que cruzaba cerca, uno de los policías que era de la zona les dijo que no hagan ruido y que se agachen con él a la ribera, atrás de unos matorrales. El grupo se tiró al suelo, pensando que podía ser una columna senderista que por aquellos días empezaba a tomar bastante fuerza. Sin embargo, cuando todos estuvieron en silencio vieron una luz que flotaba, literalmente, sobre el río. Sorprendidos más que asustados, le preguntaron en voz baja al colega que les había dicho que se coloquen tras ese matorral, y este les contestó que por nada del mundo vayan a hacer ruido hasta que pase. Ese es el Tunche, el espíritu malo de la selva. Cuando la aparición seguía el curso del río en dirección opuesta a la corriente, y cuando parecía que ya se iba río arriba, uno de los policías, como jugando, dio un silbido y se calló. De inmediato la luz se detuvo por un instante, pero al momento continuó su ruta río arriba. Dicho policía, al notar que no pasaba nada y con las sonrisas de sus compañeros, se aventuró a dar otro silbido más. Es en ese entonces que, ni siquiera le dio tiempo para terminar el silbido cuando la luz detuvo su rumbo y se dirigió a toda velocidad hacia ellos, y ahora sin importar nada, el grupo policial se echó a correr rumbo al destacamento policial sin darse la vuelta, y sin ver ni siquiera por dónde pasaban, puesto que la noche había caído. Al llegar llenos de pánico, se dieron cuenta que no había nada atrás, y que la aparición se había esfumado.
Unos chicos viajaron a Iquitos y rentaron unas motos y salieron de la ciudad. Se internaban cada vez más en la selva por la carretera. El que iba adelante aumentó la velocidad y se les perdió de vista a los que le seguían. Al entrar a una curva vieron una luz que salía de la carretera hacia la selva y escucharon un silbido. Supusieron que era la primera moto y decidieron seguirla, sin pensar en lo que les podría pasar internándose en la selva. A los pocos minutos escucharon los llamados desesperados de la persona que conducía la primera moto, pero en el sentido opuesto, es decir en la carretera. Voltearon, vieron la luz de la moto en la carretera. Cuando voltearon de nuevo a ver a la persona que estaban siguiendo, se dieron con la sorpresa de que no había nada delante de ellos más que vegetación. Se dice que cada vez que tú estás lejos de tu casa y sientes que extrañas a un ser querido, puede ser que se te aparezca un sombra de esa persona. Uno de los casos donde más se dan son en los campamentos. Se dice que cuando tú piensas todo el tiempo en una persona y puedes llegar hasta creer que esa persona está contigo pero la verdad está lejos. Es malo burlarse del tunche, o incluso insultarlo. Puede costarle el caro atrevido, ya que lo hará enfurecer, y entonces atacará silbando. Lo perseguirá tanto que hasta el más valiente terminará entrando en pánico, que puede llevarlo a la locura o a la muerte. Dicen que por la selva no debemos caminar solos, no por el hecho de perdernos, que sería lo de menos, sino para estar al tanto del tunche. Resulta mejor si nosotros sabemos por dónde caminamos o hacia dónde vamos al estar en la selva. Es mejor que lo hagas de día y con varias personas que conocen perfectamente el camino, si es que no quieres ser atrapado o encontrarte con el legendario tunche, quien es el dueño de la oscuridad amazónica, o también con otros seres. Bueno amigos, eso es todo. Suscríbanse y saludos a todos. Estamos un grupo de compañeros reunidos aquí. Bueno, vamos a hacer las preguntas, ¿ya? Charlie, ¿estás ahí?